Bien, buenos días. El tema de hoy en la clase de matemáticas es criterios de congruencia. Criterios de congruencia. Existen tres criterios de congruencia que son lado, 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 que se representan con LLL, y dice que dos triángulos son congruentes si tienen sus tres lados correspondientes iguales. Aquí vamos a utilizar una línea para decir que este es congruente con este, 2 que este es congruente con este, y 3 para decir que este es congruente con este. Entonces, como sus lados correspondientes son iguales, entonces estos dos triángulos son congruentes por el criterio lado, lado, lado. Si yo comparo estos dos triángulos, ¿verdad? Y digo que este lado es congruente con este es congruente con este, y el ángulo que está entre los dos, igual que este, el ángulo que está entre los dos, son congruentes, entonces yo puedo decir, por el criterio de congruencia lado, ángulo, lado, que estos dos triángulos son congruentes. Entonces, dos triángulos son congruentes si tienen dos lados correspondientes y el ángulo comprendido entre ellos congruentes. El criterio ALA, que sería ángulo, lado, ángulo. Entonces dice que dos triángulos son congruentes si tienen dos ángulos correspondientes y el lado comprendido entre ellos congruentes. Por ejemplo, si yo digo que este ángulo es congruente con este lado es congruente con este y este lado es congruente con este, entonces los triángulos son congruentes por el criterio ALA. Ángulo, lado, ángulo. Ángulo, lado, ángulo. Recuerden que el lado tiene que ser el que está entre los dos ángulos, ¿verdad? Por eso dice comprendido entre los dos ángulos. Si ya me da otro lado, entonces no puedo decir que es por el criterio de congruencia ALA. Aquí vamos a ver los ejemplos. Si yo les doy esa información, por ejemplo, en dos triángulos, entonces yo quiero que ustedes me digan por qué criterios serían congruentes. Entonces el procedimiento es el siguiente. Aquí, de esta forma, es como vamos a hacer las demostraciones, ¿verdad? Aquí vamos a poner el procedimiento y aquí vamos a poner la justificación. Aquí solo usted va a escribir qué es lo que hizo para decir que este lado es congruente con este con este y este con este. Entonces aquí, por ejemplo, vamos a decir que AB, en este caso AB, es congruente con DE. DE. Como esta información yo se la doy, lo que está en azul, entonces vamos a decir la justificación que es por dato o hipótesis, ¿verdad? La hipótesis es lo que ya se da en el ejercicio, o por dato. Usted le puede poner por dato o hipótesis. BC, BC tiene dos líneas, entonces es congruente con EF, porque también tiene dos líneas. Y eso, como yo también le doy esa información, entonces aquí en la justificación va a colocar por hipótesis o dato. Luego AC es congruente con DE. ¿Por qué? Porque tiene las tres líneas, ¿verdad? Eso es información, yo se la doy, entonces también es hipótesis o dato. Entonces, ¿por qué criterio de congruencia serían estos dos triángulos congruentes? Pues el triángulo ABC es congruente con el triángulo DEF por el criterio de congruencia lado, 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 ¿verdad? Lado, lado, lado. Y en ese caso eso es todo. Bien, vamos a ver el siguiente. ¿Por qué criterio de congruencia serían estos dos triángulos congruentes? Entonces vamos a hacer el procedimiento y la justificación. Entonces, como aquí está marcado con 1 y aquí con una línea, significa que este lado es congruente con este. Y esta información me la da el problema, ¿verdad? Entonces, vamos a colocar que AB es congruente con DE, por hipótesis o dato. Luego,
BC tiene dos líneas y EF también. Entonces BC, el segmento BC es congruente con el segmento EF. Entonces, ¿por qué? Por dato o hipótesis. Luego me dice que este ángulo es congruente con este. Entonces puedo llamarlo ángulo B o ángulo ABC. Siempre el vértice se deja en el medio, ¿verdad? Entonces ABC, el ángulo ABC es congruente con el ángulo DEF por hipótesis o dato. Entonces, ¿cuál criterio de congruencia utilizo? Lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. Entonces, el triángulo ABC es congruente con el triángulo DEF por el criterio de congruencia LAL, lado, ángulo, lado. Vamos a ver el siguiente. Este es el problema, que ¿por qué criterio de congruencia serían estos dos triángulos congruentes? Entonces aquí el procedimiento, justificación siempre. Entonces lo primero, aquí el lado BC es congruente con el lado EF. El ángulo ABC es congruente con DEF. Y el ángulo ACB es congruente con el ángulo DFE. Entonces, ¿cómo lo hacemos? El ángulo ABC es congruente con el ángulo DEF por hipótesis o dato. BC es congruente con EF por hipótesis o dato. El ángulo ACB es congruente con el ángulo DFE por hipótesis o dato. Entonces el triángulo ABC es congruente con el triángulo DEF por criterio de congruencia ángulo, lado, ángulo, ¿verdad? Ángulo, lado, ángulo, ¿eh? Ángulo, lado, ángulo. Verificar en cada pareja de triángulos usando los postulados si determinan una congruencia. Menciona el postulado o criterio que lo verifica. En ese caso tenemos esa imagen y nos dice que los cuatro lados son iguales. Miren, porque tenemos solo una marca. Significa que los cuatro lados son iguales. Entonces, ¿cómo lo expresamos? Utilizando el procedimiento y la justificación siempre. Entonces decimos que AE, este lado, es congruente con EC, que es este lado. ED también es congruente con estos dos. Y EB es congruente con este y con este. Entonces, los cuatro lados son congruentes. Eso es por hipótesis o por dato, ¿verdad? Porque ya nos lo da el ejercicio. Dice que el ángulo AEB, que es este de aquí, es congruente con el ángulo CED, que es este de acá. O sea que este ángulo es congruente con este. ¿Por qué? Por definición de ángulos opuestos por el vértice, ¿verdad? Aquí estos ángulos son opuestos por el vértice, entonces son iguales. Luego tenemos que el triángulo AEB es congruente con el triángulo ECD. ¿Por qué criterio? Por el criterio de congruencia lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. Bien, aquí nos pide que demostremos que este triángulo es congruente con este, ¿verdad? Entonces aquí nos dice que el lado AB es congruente con el lado CD, ¿verdad? Por hipótesis o dato, porque ya nos lo da el ejercicio. Lo mismo que AC congruente con BD. También son congruentes por hipótesis o dato, ¿verdad? Luego, AD es congruente con AD. O sea que este lado es igual a sí mismo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo comparten
los dos triángulos, por eso lo identificamos acá y colocamos que AD es congruente con AD, y esa es por la propiedad reflexiva. Todo es igual a sí mismo. Entonces aquí el triángulo ABD es congruente con el triángulo ACD por el criterio de congruencia lado, 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 lado. Entonces, como este lado es igual a sí mismo, entonces aquí irían las tres líneas, ¿verdad? Pero como no es necesario colocarlas porque ya sabemos que este lado lo comparten ambos triángulos y es igual a sí mismo, entonces este lado es igual a este es igual a este, y este es igual a sí mismo. Por lo tanto, los dos triángulos son congruentes. Vamos a ver este, dice que demostremos que este triángulo es congruente con este. Entonces, procedimiento y justificación siempre. Entonces nos da el ejercicio que BD es congruente con CD, por hipótesis o dato. Luego que el ángulo ABD, o sea este, es congruente con el ángulo ACD, ¿verdad? Luego el ángulo ADB es congruente con el ángulo ADC. ¿Por qué? Porque aquí nos muestra que son ángulos rectos, ¿verdad? Entonces, definición de ángulos rectos. Como los dos miden 90 grados, entonces por eso decimos que son congruentes, por definición de ángulos rectos, porque aquí nos identifica que son ángulos rectos. Luego el triángulo ABD es congruente con el triángulo ACD, por el criterio de congruencia ángulo, lado, ángulo, ¿verdad? Ángulo, lado, ángulo. Bien, vamos con más ejemplos. Dice el triángulo ABC es isósceles. D es el punto medio del lado BC. AB es congruente con AC. Demuestra que el ángulo ABC es congruente con el ángulo ACB. Entonces, lo primero que hacemos es dibujar el triángulo. En ese caso nos dice que es un triángulo isósceles. Significa que este lado es igual con este, ¿verdad? D es el punto medio del lado BC. Entonces, D es el punto medio de BC. Entonces, el punto medio significa que está exactamente a la mitad de B y C. Dice que AB es congruente con AC. AB es congruente con AC, porque es un triángulo isósceles, ¿verdad? Estos son los dos lados iguales. Demuestre que el ángulo ABC, o sea, este, es congruente con el ángulo ACB. O sea que este es congruente con este. Entonces empezamos haciendo la demostración con la justificación respectiva. Test número 1. Dice que AB es congruente con AC por hipótesis o dato, porque ya nos da el ejercicio eso. Número 2. BD es congruente con DC. ¿Por qué? Por hipótesis o dato, o por definición de punto medio podemos colocar también. Número 3, AD es igual a AD, ¿verdad? Por propiedad reflexiva, porque todo es igual a sí mismo. Número 4, el triángulo ABD es congruente con el triángulo ACD por el criterio de congruencia lado, 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 ¿verdad? Esos tres lados son congruentes. Entonces, pero lo que nos pide demostrar es esto, ¿verdad? Entonces, esto significa, por tanto, los 3 puntos es que ya llegamos a la conclusión, el ángulo ABC, que es este, es congruente con el ángulo ACB. ¿Por qué? Porque partes correspondientes de triángulos congruentes
son congruentes. Es decir, que este ángulo es congruente con este ángulo es congruente con este, los dos miden 90 grados, entonces este ángulo es congruente con este. Como ya demostramos que este triángulo es congruente con este, entonces sus partes correspondientes también son congruentes. Entonces el ángulo que está acá es igual con el ángulo que está acá. Entonces esa sería la respuesta. En el siguiente ejemplo nos dice que en la figura el triángulo ABC, aquí lo tenemos, ABC, y el triángulo ACD son isósceles, o sea que dos de sus lados son iguales. En este caso, AB es igual a ABC y AD es igual a DC. Entonces demuestre que el triángulo ABD es congruente con el triángulo BCD. Entonces demostrar que este triángulo es congruente con este. Entonces el procedimiento y la justificación siempre. Entonces número 1, AB es congruente con BC por hipótesis o por dato, o también podemos colocar por definición de triángulo isósceles. Ahí cualquiera de los tres. Número 2, AD es congruente con DC, ¿verdad? Este lado es congruente con este por hipótesis o dato, o también por definición de triángulo isósceles, ¿verdad? Que también nos dice que es un triángulo isósceles. Número 3, BD es congruente con BD por la propiedad reflexiva. Todo es igual a sí mismo. ¿Por qué nos interesa este lado? Porque lo comparten estos dos triángulos, ¿verdad? Entonces, número 4, por tanto, el triángulo ABD es congruente con el triángulo BCD. ¿Por qué criterio? Por el criterio de congruencia lado, lado, lado. Entonces, ahí ya demostramos que este triángulo es congruente con este.